solo puedes tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Es otra cosa en la casa, lo que tú eres aquí, sea ya en tu casa, sea en el trabajo, compórtate en la universidad, donde quiera que estés, pero que seas siempre el mismo. Muy buenos días, Dios me les bendiga en esta mañana de lunes preciosa que el Señor nos regala, esperando, iniciando una semana que confío en el Señor, va a ser una bendición para usted, para los suyos. El Señor lo llenará de sus más grandes, de sus más ricas bendiciones. En esta semana vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos leyendo Proverbios. Ahora vamos a continuar con el Evangelio de Juan, el capítulo 4, a partir del versículo 43. Dice la palabra: 2 días después salió de allí Jesús y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén y amén. Jesús sana al hijo de un noble. Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero es que el Señor está marcando y dice que se fue de allí porque el Señor, dice la Biblia, que nadie es profeta en su propia tierra. A veces muchos de nuestros propios familiares, de los lugares donde nos nacimos, donde crecemos, de pronto no nos tienen la fe o no nos tienen la confianza, no creen que nosotros podremos llegar lejos a conquistar o hacer algo. Pero qué bonito es que la palabra enseña que cuando tú tienes el respaldo de Dios, Dios te bendice, Dios te fortalece, Dios te levanta, Dios te ayuda. Ahora, la Biblia dice aquí que había un hijo de un noble que estaba enfermo a punto de morir, pero en el versículo 48 dice la Biblia: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Esa misma pregunta yo te la hago a ti. Hay gente que dice: hasta que yo no vea, yo no creo. Y sabes, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es aprender a esperar que ese milagro que tú tanto anhelas te va a llegar. Tú no puedes esperar hasta verlo, porque Dios hace milagros donde no se ven. Dios hace milagros aún en medio de aquello, de lo imposible, aún de aquello que tú piensas que no se va a lograr, que es difícil, que no se va a obtener. Pero por eso el Señor le hace esa pregunta: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor? ¿Qué milagro de salud? ¿Qué milagro económico? ¿Qué milagro tal vez allí en tu trabajo o en tu universidad y que tú piensas que es imposible? No esperes hasta verlo, confiésalo desde ya. La Biblia dice: con la boca se confiesa lo que se cree en el corazón. Y la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú vas a desatar. Por eso nosotros los cristianos, hay gente que puede decir que estamos locos porque oramos por los enfermos, porque declaramos bendiciones, pero es que esto nos enseña la palabra nos enseña a caminar y a hablar en fe, a entender que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, a entender que, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, dice la Biblia, salió como viendo al invisible, le creyó a Dios. Ahora, qué bonito
bonito que la Biblia dice aquí, que el oficial no le respondió nada. El oficial dijo, por favor ve, que mi hijo es sano. Ahora, dice la Biblia en el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Mira que Jesús no fue a la casa del noble, Jesús no se entrevistó con el muchacho, Jesús soltó una palabra, Jesús habló, y lo que él habló, porque así es Dios. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Señor dijo, hágase la luz fue hecha, y el Señor dijo, sepárense la luz de las tinieblas, se separaron la luz de las tinieblas, porque el Señor todo lo hizo por la palabra. Lo único que no hizo por la palabra fue la creación del hombre. Cuando creó a Adán y a Eva, mi amado hermano y amigo, Él lo formó, lo estableció, lo decoró, lo hizo con sus propias manos, pero toda la demás creación la hizo con la palabra. Si tú quieres un milagro, nosotros los cristianos lo llamamos milagros creativos, y cuando tú tienes a Dios, tú recibes milagros creativos. Suelta la palabra sobre esa enfermedad y declara que tú vas a ser sano. Deja de estar hablando de pobreza, de enfermedad, de desilusión, de tristeza. Deja de estar hablando de que no vas a alcanzar, de que no vas a lograr. Empieza a declarar, a soltar esa palabra de victoria y de bendición. Si tú ves, el Señor dijo, ve, tu hijo vive. Y cuando llegó, los siervos le dijeron, ya tu hijo está sano. Y él preguntó, ¿cómo a qué horas? Como para saber si era más o menos el horario en el que estaba hablando con Jesús. Y cuando le dijeron la hora, dijo, ciertamente esa hora yo estaba hablando con Jesús. Tú en este momento estás hablando con el Señor, estás escuchando un mensaje, y en este mismo momento Dios está haciendo un milagro en tu casa, Dios está haciendo un milagro en tu empresa, Dios está haciendo un milagro en tu cuerpo. ¿Sabes? Yo siento y yo percibo por el Espíritu que Dios está sanando a una persona de sus vistas, que Dios está arrancando a una persona problemas de diabetes, problemas de cáncer, células cancerígenas que están atacando ese cuerpo, ese seno allí, se están muriendo en el nombre de Jesús. Porque recuerda esto, no es el hombre el que hace milagros, es Jesucristo. Nosotros sencillamente somos esos instrumentos en las manos de Dios, somos canales por los cuales oramos por las personas, pero el que hace los milagros tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Si tú le crees a Él, Él puede hacer un milagro. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios está. Si tú no tienes fe, no vas a lograr nada. Tú no puedes tener fe en el pastor Juan Carlos, o en pastor X, o en el pastor Y. Tú no puedes tener fe a X situación. Tú tienes que tenerle fe al dueño de los milagros, que se llama Jesús. Tú tienes que tenerle fe a aquel que es capaz de hacer esos milagros. Por eso cuando tú lo buscas, debes entender que Él no te va a dejar solo. Oro al Señor en esta mañana para que sea una semana de victoria, de sanidades, de milagros, de prodigios, para que esos dineros que están atados allí en tu vida, que no te quieren pagar, te los pagan en el nombre de Jesús. Oro al Señor para que Dios te sorprenda con sus más ricas bendiciones. Oro al Señor para que te llene de sus más deliciosas sorpresas, y para que esta semana tú puedas testificar que tú estabas enfermo, pero que Dios te sanó. Espero que tú me escribas, por favor, a mi página en Facebook. Búscame como Juan Carlos Rave 70 y entra también a mi canal en YouTube. Mira los videos que están allí. Compártelos con aquellas personas que tú creas que lo necesitan. Dale like a mis videos, por favor. Suscríbete y tú vas a ver la bendición de Dios derramada a través de cada palabra. No es el hombre el que bendice, es Dios quien bendice. Nos encontramos mañana en un nuevo devocional, si Dios lo permite. Y prepárate, porque esta semana será semana de milagros y de grandes noticias para ti. Te bendigo con toda la bendición de lo alto, y declaro lo mejor del cielo para ti en el nombre de Jesús. Recuerda que te habló tu amigo y pastor Juan Carlos Rave desde la ciudad de Bogotá, Colombia, la iglesia Misión Agape Internacional. Por favor, ora por nosotros, porque cuando tú oras por nosotros, nosotros oramos por ti, para que Dios te bendiga. Chao, chao. Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.